Buenos días, esta presentación se denomina el enfoque cultural, la mirada de la lactancia materna a través de la investigación. Es presentado por Zaida Milena Pico, soy estudiante de doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas, Colombia, y la doctora Diana Paola Betancourt, docente de la Universidad de Caldas en Colombia. ¿Qué quiero traer en esta presentación? Pues sobre la lactancia materna. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la lactancia materna proporciona el alimento para el crecimiento y el desarrollo del recién nacido. También es una inigualable influencia biológica y afectiva sobre la salud de la madre y el recién nacido. De hecho, en el año 2019, sobre el Estado Mundial de la Infancia, se calcula que a nivel internacional, para cada año, 820.000 niños salvarían su vida debido al consumo de leche materna, es decir, el 40% de los infantes de 6 meses o menos. Sin embargo, por diversas razones que pueden ser de orden social, económico y cultural, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva ha disminuido, sobre todo con la introducción de las modernas tecnologías y la adopción de nuevos modos de vida. La práctica ha sido disminuida. Sobre esta ponencia, entonces, traemos la exposición de los resultados de una revisión exhaustiva de las publicaciones cuya temática es la lactancia materna abordada desde un enfoque cultural. Entendido pues como ese abordaje amplio que tiene en cuenta las particularidades culturales de las comunidades a la hora de comprender la práctica de la lactancia materna. Para realizar la revisión de estos temas, tomamos las siguientes bases de datos: Lens, Scopus, ScienceDirect, y realizamos búsqueda en PubMed, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, SciVerse, Scopus, Web of Science, EScielo, Dialnet, New England Journal of Medicine, Harvard Health Journal y Nature, en un corte temporal desde 1983 hasta el 2020. ¿Qué encontramos en esta revisión sistemática integrativa? A partir de la búsqueda se identificaron 178 artículos científicos en el periodo comprendido de 1993 a julio del 2020, con los cuales se construyó una matriz relacional en el software BOSviewer. Dentro de estos artículos encontramos pues la lactancia materna arraigada a la mujer, a los conocimientos y las actitudes, a los aspectos psicológicos, a la raza humana, a los factores culturales, a la promoción de la salud, a la educación en lactancia materna y a la investigación cualitativa, entre otros. ¿Cuáles fueron esas fases temporales de la investigación? Para analizar los documentos se realizó una clasificación de la información basada en fases de publicación, es decir, periodos de tiempos en los cuales fue posible establecer tendencias y picos crecientes de producción. Entre la fase 1983 y 2001 se encontraron 14 documentos. Entre la fase 2002 y 2011, 45 documentos. Y a partir del 2012 hasta julio del 2020, 119 documentos. Como lo pueden ver en la gráfica de la derecha,
se encontraron distintos momentos y picos dentro de cada una de las fases y los periodos en los que se realizó la búsqueda. En la fase de 1983 y 2001 se destacan los estudios que describen y analizan los factores vinculados a la duración de la lactancia materna, los aspectos psicológicos y sociales y la centralización de la práctica por parte del pensamiento biomédico. Entre ellos se destacan 4 documentos. El primero por Person en 1985, donde se dan unas aproximaciones a los determinantes sociales de la lactancia materna desde estudios longitudinales, multivariados, desde perspectivas biologicistas y paradigmas del conocimiento positivista. MacLean en 1988, en donde a pesar de los esfuerzos, los estudios no alcanzan a develar las relaciones entre las interacciones sociales y culturales y la práctica de la lactancia materna. Basley en 1991, en donde reconoce que los aspectos de la lactancia materna y la alimentación infantil están bajo el dominio del modelo biomédico propio del pensamiento occidental. Y Abramson en 1992, donde muestra cuál es el creciente interés científico para comprender la prevalencia de la lactancia materna. También se hace más evidente la necesidad de diseñar nuevas estrategias y modelos de investigación que permitan comprender las particularidades culturales de las lactantes. En la fase 2, entre el 2002 y el 2011, en este periodo se caracteriza por un crecimiento en el número de publicaciones sobre lactancia materna con un enfoque cultural, con aproximaciones metodológicas cualitativas como la etnografía, acompañado de marcos teóricos ecológicos y culturales, además de nuevas propuestas de analizar los factores favorecedores o limitantes de la lactancia materna. Desde esta fase entonces aparece modelo teórico ecológico, particularmente 2, donde se identifican los patrones de la práctica de la lactancia materna y donde se analizan sistemas sociales y sistemas familiares que contribuyen a la implementación de la lactancia materna. Desde el enfoque metodológico cualitativo aparecen algunas etnografías, propuestas realizadas en el año 2007, algunas otras técnicas de investigación conversacionales y usos de diarios de campo. Y dentro de esta fase, pues existe una aproximación denominada lactancia como enfoque biocultural, donde aparece una práctica híbrida entre naturaleza y cultura y un diálogo interdisciplinario entre la biología y las ciencias naturales en torno a la lactancia materna. En la fase 3 entonces aparece la incursión de las ciencias sociales como la antropología y la sociología, ampliación de las poblaciones, ejemplo, 2 estudios que se realizaron en poblaciones migrantes para intentar comprender la lactancia materna después de que salían de sus lugares de origen, y la comprensión de los factores limitantes y favorecedores de la lactancia materna, teniendo pues una identificación de valores, saberes y prácticas, y otro estudio donde aparece la necesidad del enfoque cultural para comprender la lactancia materna. Estos son los estudios más recientes, hasta julio del año 2020. ¿Qué podemos concluir entonces de esta revisión integrativa de la literatura? Que cada una de las fases descritas da cuenta de las aproximaciones teóricas y metodológicas que han sido utilizadas en la investigación sobre lactancia materna desde un enfoque cultural, iniciando con posturas epistemológicas de tendencias positivistas, biologicistas propias de las ciencias naturales, avanzando hasta una comprensión biocultural desde los modelos ecológicos hasta llegar a perspectivas interpretativas propias de las ciencias sociales. A pesar de estos cambios teóricos y metodológicos, estas fases tienen en común el interés por el estudio de los factores que favorecen o limitan la lactancia materna, tanto de las relaciones madre-hijo como en la sociedad.
Es importante continuar con la investigación en lactancia materna desde un enfoque cultural, ya que permite comprender la diversidad del fenómeno y construir conocimiento que contribuya a la generación de estrategias de promoción y apoyo a la lactancia materna adecuadas para cada contexto poblacional, teniendo en cuenta su cultura, saberes y prácticas de las comunidades. Muchas gracias. Estas son las referencias.